Qué bueno verlos otra vez. Ya la semana pasado estamos cerca de concluir estos días de salud mental que hemos estado compartiendo con la iglesia. Pero hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del sentimiento de culpa, pero sobre todo de la sanación que podemos recibir a través del perdón. Así que quiero iniciar contándoles una historia. Vamos a ver si podemos cambiar acá. A ver si mi amigo me ayuda aquí para resolver. Ahí está, ya cambió. Ok. Quiero contarles la historia de Carlitos. Carlitos era un niño como todos, ¿no? Inquieto, le gustaba mucho jugar. Resulta que en algún juego con sus amigos se cayó y se golpeó la rodilla y se hizo una raspada bien grande, se hizo un golpe allí. Y entonces Carlitos estaba siendo curado por su madre todos los días. Ella trataba de limpiar su herida. Y poco a poco, pues esa herida se fue sanando y fue haciéndose un grano ya. Pero resulta que a la mamá empezó a preocuparle porque por más que ella lo curaba y trataba de estar pendiente de él, el niño seguía lastimado de la rodilla y ella no entendía qué es lo que pasaba. Hasta que un día la mamá descubrió lo que pasaba con Carlitos. Resulta que Carlitos por la noche, cuando nadie lo miraba, se empezaba a arrancar el grano. Y entonces, cuando ya él se lo arrancaba, pues volvía a sangrar y la herida se volvía a abrir. Carlitos no sabía por qué se causaba ese dolor y salía perjudicado. Yo me he encontrado con muchas personas a los que le pasa lo mismo que Carlitos respecto con su salud mental. Se ven afectados por un profundo sentimiento de culpa que les produce un malestar muy grande. Y estas personas se dañan a sí mismas con este sentimiento, autocastigándose por los errores que han cometido o por lo que debieron haber hecho y no hicieron. Se las pasan arrancándose el grano en vez de resolver el problema, dejan que ese dolor los agobie y deteriore su salud mental. ¿Qué es la culpa, hermanos? Es importante que entendamos esto. La culpa es un sentimiento bueno, es una emoción, más bien diría yo primero, puede ser muy útil para estimular una conducta correcta en nosotros, respetuosa, y pues para tener buenas relaciones con los demás. La culpa es como una alerta que nos indica que vamos por el camino equivocado. Nos dice, hey, te está yendo mal por allí, no es ese el camino, es este. Entonces la culpa es una emoción que nos sirve para movernos hacia el camino correcto y evita que cometamos errores más graves. Pero si la culpa se convierte en un sentimiento y se queda conmigo mucho tiempo, puede generar serias complicaciones en mi vida. De hecho, que la diferencia entre una emoción y un sentimiento es el tiempo de duración. Las emociones son rápidas, llegan y se van, pero los sentimientos se quedan con nosotros, pegados ahí por mucho tiempo. Entonces, una persona que se queda con un sentimiento de culpa en su corazón por un tiempo prolongado, esa persona vive una vida desesperada, angustiada, se le daña el sueño, se paraliza. Incluso la culpa puede enfermar nuestro cuerpo.
puede enfermar nuestro cerebro, puede enfermar nuestro espíritu. Así que la culpa realmente es una emoción buena, pero puede llegar a ser un sentimiento muy perjudicial para la salud mental de nosotros. Muchas personas y muchos hogares son muy infelices porque viven cargados de culpa, mirando hacia el pasado, mirando lo que pasó y hacia la situación que ya es imposible de modificar. Y entonces este sentimiento se va apoderando de la vida y nos va causando muchos problemas. La culpa no siempre aparece así abiertamente, a veces se esconde detrás de otras conductas u otros sentimientos. Por ejemplo, hay personas que esconden la culpa detrás de la inseguridad. Otros la esconden detrás del perfeccionismo. Otros esconden la culpa con las constantes acusaciones que tienen hacia los demás. Otras personas esconden la culpa con un miedo al fracaso. Otros la esconden con una actitud demasiado exigente con las demás personas. Porque las personas que se han equivocado y que no se han logrado sanar de ese sentimiento de culpa que los abruma, tienden a dañarse a sí mismos y a dañar a las demás personas con sus relaciones humanas. Hay algunos factores que hacen que nosotros desarrollemos un sentimiento de culpa muy profundo, ¿saben? Una de esas factores son que a veces nosotros realmente es que hemos heredado factores familiares donde posiblemente nuestros padres nos enseñaron a obedecer por culpa, tratando ellos de que nosotros nos portáramos bien y modificáramos ciertas conductas, nos llenaban de culpa para que nosotros nos portáramos bien. Pero queridos hermanos, a los hijos no se les enseña a obedecer por culpa, se les enseña a obedecer por amor. Si usted usa la culpa para corregir una conducta en un niño y siempre apela a lo mismo, siempre se va por ese camino para hacerlo sentir mal, para que se porte bien, ese es un camino equivocado. Usted tiene que enseñarlo a sentirse bien, a amar para que aprenda a obedecer, no por culpa. Resulta que el sentimiento de culpa es como el tronco de muchas enfermedades mentales. Yo lo coloco así porque la culpa es como ese gran tronco donde están sostenidas muchas enfermedades y muchas emociones negativas. Por ejemplo, la duda, el odio, la envidia, el resentimiento, esos sentimientos dañinos, perjudiciales, esas emociones negativas, están ancladas sobre la culpa. La culpa es ese tronco que muchas veces genera otras emociones negativas y la culpa es el centro de todas esas emociones negativas. Cuando dejas de culparte o de culpar a otros, esas emociones que están ahí arriba del tronco se quitan cuando la culpa se va. Estudios han mostrado que quizás la solución principal o el remedio por excelencia para el sentimiento de culpa es el perdón. El perdón es el remedio por excelencia para sanar nuestros problemas, nuestros sentimientos de culpa y muchas heridas emocionales que nosotros traemos en el corazón. Cuando nosotros entendemos lo importante de recibir el perdón de Dios, de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar a las personas que nos han ofendido, podemos liberarnos de muchos de nuestros problemas de salud mental. El perdón por excelencia, queridos hermanos, es el remedio que Dios estableció para sanarnos
de muchas de nuestras heridas y dolores emocionales y psicológicos que nosotros venimos arrastrando a la vez a través de la vida. Si una persona quiere recuperar su salud mental, quiere resolver sus problemas y sus conflictos internos, necesita vivir la experiencia del perdón. Muchas personas tienen anclado a su depresión en heridas del pasado, en dolores que vienen arrastrando por cosas que les hicieron, por cosas que ellos hicieron y que todavía no han vivido esta experiencia del perdón y están esclavizados a su dolor en el pasado. Así que el perdón es poderoso para sanar. Por eso el Señor Jesucristo en su palabra, Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26, nos habla así claramente de la importancia del perdón. Mire qué interesante lo que dice Jesús: cuando ustedes oren, si tienen algo contra alguien, ¿qué hay que hacer? Perdonen, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Es interesante este pasaje porque Dios nos está mandando hacia la medicina, hacia la cura, y nos dice: perdona, porque Dios nos ama y sabe que nosotros lo necesitamos para vivir sanamente y gozar de mejores relaciones. O sea, Dios me está condicionando ahí para que yo entienda que necesito hacerlo, no porque a Él le va a causar algún beneficio, sino porque me va a causar un beneficio a mí mismo como persona. Yo quisiera tomar unos minutos entonces para explicarles qué es el perdón realmente, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es el perdón y no sabemos cómo perdonar. Así que quiero explicarles en pocas palabras en qué es realmente el perdón y cómo se alcanza, cómo se logra, siendo que es algo tan importante para nosotros. Bueno, resulta que la palabra perdón, empezando por ahí, viene de un prefijo que está unido a dos palabras: per, que significa acción, es una acción completa y total, y donare, que significa regalo o regalar. Así que perdonar es un acto de completa dadivosidad y generosidad de parte del que perdona. El perdón es una acción espiritual de generosidad a nosotros mismos y a otras personas. Realmente es una obra de gracia porque es un regalo que yo le doy a una persona o me doy a mí mismo que no necesariamente se lo merece. Quizás la otra persona no se merezca ese perdón, pero yo sí merezco liberarme de ese dolor. ¿Están conmigo, hermanos? Así que finalmente el perdón no es para el otro, es para mí. Es para sanarme yo. Es para aliviarme yo. Y Dios lo sabe, por eso nos manda que lo hagamos, porque Él nos hizo así. Entonces, el perdón es un regalo. Eso significa perdonar, regalar. Es darle a otro o darme a mí mismo un regalo que no necesariamente yo me merezco. Por eso decimos que es un acto de generosidad. Es un acto espiritual donde yo doy algo de mí y como cosa interesante se lo doy al otro, pero el beneficio es mío. ¿Están conmigo? A veces no entendemos, hermanos, qué es perdonar y qué no es perdonar. Y por eso me gusta explicarlo de esta manera. Miren, a veces necesitamos entender qué no es algo para que luego entendamos qué es. Perdonar no es justificar al otro. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es liberar al otro de su responsabilidad.
Perdonar no es aceptar pasivamente una situación. Perdonar no es negar la ofensa. Y perdonar no es un signo de debilidad. Entonces, ¿qué es perdonar? Y quizás la palabra clave para poder entender el perdón es la palabra comprender. Perdonar es comprender de manera diferente la debilidad de los demás y la debilidad mía. Voy a repetir esto, hermanos, porque esta es la esencia de lo que necesito enseñar esta noche. Perdonar es comprender. Es comprender de una manera diferente la debilidad que el otro tenía y la debilidad mía como persona. Perdonar es aceptar las propias limitaciones y las limitaciones de los demás. Perdonar es librarnos del pasado para poder disfrutar del presente. Perdonar es volver a creer en mí y volver a creer en otros. Perdonar es no permitir que te sigan engañando. ¿Están conmigo? Así que cuando una persona dice que ha perdonado a otra, es porque comprendió las cosas de otra manera. Es porque llegó a aceptar las limitaciones de la otra persona. Es porque llegó a liberarse de ese dolor, de ese daño que le causó eso que esa persona hizo o eso que él mismo hizo. Perdonar es volver a creer. Porque las personas que han sido heridas, que han sido lastimadas, les cuesta volver a creer en sí mismos y en los demás. Pero con una persona experimentado el perdón, vuelve a creer, vuelve a confiar en las demás personas. Y perdonar, hermanos, es no permitir que te sigan dañando. Saben, perdonar, hermanos, a veces hay muchos mitos alrededor del perdón. Hay gente que dice, no, es que si perdono a alguien y no lo siento, yo soy un falso. Eso es un mito. Si perdono, un mito es algo que no es cierto, que no se puede probar. Perdonar, dicen otros, si perdono, eso significa que tendré que reconciliarme con esa persona y confiar en ella otra vez. No necesariamente, tenés que volver a reconciliarte con esa persona. Pedir perdón implica decir, estoy equivocado y tú tenías la razón. Eso no es cierto. Perdonar a alguien le deja las manos libres para que me vuelva a repetir lo que me hizo. Tampoco. Perdonar y pedir perdón son señales de debilidad. Al contrario, son señales de grandeza. Perdonar, dice, si he olvidado, significa que ha perdonado. A veces hay esposos que fueron infieles y no... Y la señora vuelve y sigue recordando ese incidente de infidelidad. Y entonces la otra persona que se equivocó le dice, es que tú no me has perdonado porque no se te ha olvidado eso. Es que eso no es perdonar. Perdonar es recordar sin dolor. Por favor, no se les olvide eso. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. ¿Están conmigo? Hermanos, perdonar realmente no es fácil. Es muy difícil, pero es necesario. Perdonar realmente es un acto de madurez. Es un tema de responsabilidad conmigo mismo. Y perdonar, esto es interesante, pero no depende del otro, depende de mí. Hay personas que dicen, es que yo no lo puedo perdonar porque nunca me ha pedido perdón. Y yo aquí estoy esperando que me pida. Y por eso no lo perdono. Como que si fuera la condición para que tú perdones. Es que no necesitas al otro para perdonar. Porque ese es un regalo que tú das. Y un regalo no se compra, o si se compra. Si usted va a dar un regalo a alguien, no espere que se lo pague, ¿verdad? Ah, yo te doy este regalo, pero me tenés que dar algo a cambio. Entonces no es un regalo, querés que te lo pague. Entonces no es perdón.
Así que perdonar no depende del otro, queridos, depende de mí. Depende de que yo decida hacer ese acto de generosidad con aquel que me dañó. Que yo decida hacer ese acto de generosidad conmigo mismo, que me equivoqué. ¿Por qué debemos perdonar? Es interesante esto, hermanos, pero me encantó esa cita de Robert porque dice que las personas que han sido profunda e injustamente heridas pueden sanar emocionalmente cuando perdonan a su ofensor. Hoy la psicología ha descubierto que lo que la Biblia hace tantos años nos viene enseñando, que cuando nosotros perdonamos, realmente nos sanamos internamente. Este hombre, Henry Lacordaire, dijo que si queremos ser felices un instante, nos venguemos. Pero si queremos ser felices toda la vida, perdonemos. Así que el perdón, queridos hermanos, es uno de los regalos más preciosos. Por eso Jesús nos dice y nos invita a perdonar y a perdonar. Miren qué interesante, un discípulo le preguntó a él, maestro, ¿y cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y le dijo, 7 veces. Porque en la cultura de ellos, 3 veces, decían los judíos, usted puede perdonar a alguien que le ha hecho algo solo 3 veces. Ya 4 ya no. Y entonces este discípulo, creyéndose así muy poderoso, dijo 7 veces. Dice, me van a felicitar seguro por la propuesta que estoy haciendo de 7. Y entonces el Señor le dice, no, 7 veces no, hasta 70 veces 7. Y la verdad es que si usted busca ese número, ni siquiera le da la cantidad de números en la calculadora para saber cuántas son. No tiene, o sea, el principio que Jesús nos dejó ahí es que siempre hay que perdonar para poder sanar emocionalmente, gozar de paz interior y ser feliz. Amén. Perdonar nos ayuda a continuar viviendo. Jesús nos manda a que perdonemos porque finalmente va a ser un beneficio para nosotros, pero no necesariamente perdonar a una persona es quedarme ahí aguantando que me siga lastimando. Eso no es perdonar. Diría mi abuelita, eso es ser bobo. Porque yo no voy a quedarme ahí para que me sigan hiriendo, me sigan hiriendo y me sigan hiriendo. Eso no es perdón, eso es dependencia. Pero a veces nosotros confundimos la chicha con la limonada y no es lo mismo. Tú siempre perdona, pero no te quedes allí a sufrir. ¿Están conmigo? ¿Cuáles son los efectos que trae o los beneficios que tiene perdonar? Son muchos, hermanos. Hay muchos beneficios de perdonar. Miren cuántas cosas. Por favor, lean conmigo esa lista, la cuenta de 3. Vamos a ver a la 1, a las 2 y a las 3. Relaciones más sanas, mejor salud mental, menos ansiedad, estrés y hostilidad, presión arterial más baja para los hipertensos aquí, menos síntomas de depresión, un sistema inmunitario más fuerte, mejor salud cardíaca y mejor autoestima. Hermanos, es maravilloso esto. El perdón realmente es medicina física, mental y espiritual. En todo sentido, siempre el mejor camino es perdonar. Yo quisiera entonces meterme en la parte final de mi tema y explicarles cómo se logra alcanzar el perdón. Este personaje que les estoy presentando en la pantalla, Ever Worthington, sugiere que hay 2 tipos de perdón, dice él. Este hombre, por cierto, vivió una experiencia, él es cristiano, es líder espiritual aquí en los Estados Unidos, y resulta que un hombre una noche entró a la casa para robarse unas cosas
de la casa y su mamá estaba sola en la casa. Y este hombre, cuando fue sorprendido porque la mamá escuchó que estaban robando, se fue, encendió la luz. Este hombre golpeó a su madre en la cabeza y la mató. Y a raíz de esa experiencia tan difícil que él vivió, empezó a estudiar profundamente el tema del perdón. Y llegó a la conclusión que hay dos tipos de perdón. Hay un perdón como decisión y hay un perdón como experiencia emocional. El perdón como decisión es un momento puntual en la vida donde yo he sido lastimado por alguien y yo decido ese momento que no me voy a desquitar, que no me voy a vengar. Y comprendo a nivel racional que la persona que hizo lo que hizo, pues no podía hacer otra cosa, no supo hacer otra cosa y cometió un error. Y ese día que yo entiendo eso, ese día experimento el perdón como decisión. Pero el perdón emocional es otra experiencia. Es una realidad que aunque nosotros podemos tomar la decisión de perdonar a alguien, es posible que sigamos sintiendo un enorme resentimiento, una amargura y una hostilidad cada vez que pensamos en ese tema. El perdón emocional es una experiencia de transformación que va del resentimiento y la ansiedad hacia emociones más positivas como la compasión y la empatía. Este proceso de reemplazo es más largo porque las emociones son rebeldes y no obedecen a nuestros deseos tanto como nuestras decisiones. Las emociones tienden a ser más rebeldes a la hora de cambiar. Por eso nos cuestan tanto a veces dominar nuestras emociones. Y el problema es que estas emociones llegan a convertirse en sentimientos profundos en nosotros y nos cuesta mucho superarlos. Mientras que el perdón decisional es importante para restablecer los vínculos, porque si yo no perdono a esa persona que me ofendió, el vínculo no se puede recuperar. El perdón emocional es vital para mi salud mental y mi salud física. ¿Están conmigo? Así que el primero me sirve para reestructurar mis relaciones quebradas, pero el segundo me sirve a mí para sanarme física y mentalmente. Y entonces este hombre, basado en su investigación, con más de 2,000 personas que investigó, religiosos, no religiosos, de una nacionalidad y otra, llegó a esta conclusión y creó este programa o este modelo llamado Alcanzar el Perdón. Y entonces él propone 5 pasos que ahí están en la pantalla de cómo yo puedo alcanzar el perdón, cómo puedo llegar yo a perdonar a mi ofensor y cómo puedo alcanzar yo mismo el perdón. Y entonces él dice que la primera cosa que tenemos que hacer es recordar el incidente que te hizo daño, pero nosotros hacemos al revés. Como es algo doloroso, lo escondemos en un lugar recóndito de nuestro cerebro y nunca más queremos hablar del asunto. No queremos que eso venga a nuestra memoria y como que lo hacemos perdedizo en la mente. Incluso hay personas que me han llegado a decir que hasta se les olvidó el asunto. No, yo no me acuerdo. A saber, no tengo detalles en mi mente, no me recuerdo, era muy niño, era muy pequeño y no me acuerdo de eso que pasó. Y yo creo que eso ya lo resolví, ya lo superé y no siento nada. Pero recordar el incidente que te dañó es fundamental para poder sanar. No puedes perdonar si niegas que te hirieron y si tratas de mirar ese pasado
como lo has visto toda la vida. Tenés que ir al lugar donde fuiste herido, recordar lo que te pasó para poder sanar, para poder perdonar. La segunda cosa es empatizar con la persona que te perjudicó, ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Piensa, yo también he lastimado a muchas personas en mi vida y generalmente yo no tenía malas intenciones cuando dañé a esa persona. Tenía la intención quizás de ayudarla o hacerle un bien, pero las cosas no salieron bien. Seguramente esa persona que también se equivocó, a algo le pasó a esa persona, algún daño recibió también y por eso también perjudicó a los demás o me perjudicó a mí. Eso es empatizar con otra persona. La tercera cosa es pensar en perdonar como un regalo altruista, como lo que les explicaba. Me lastimaron, pero decido darte ese regalo que no te mereces, pero yo sí me merezco para liberarme. El cuarto paso es un compromiso con perdonar. Pero a veces nosotros asumimos compromisos con la culpa, no con el perdón. Si yo realmente quiero sanar mis recuerdos dolorosos, tengo que comprometerme día a día con eso de que debo perdonar a la persona, porque es un bien para mí. El compromiso que tenemos que manejar y sostener firmemente es el compromiso de perdonar. Y por último, dice este personaje, aférrese al perdón sin volver atrás. Una y otra vez, aférrese a ese perdón y te convertirás en una persona compasiva. ¿Están conmigo, hermanos? Este modelo yo lo aplico con mis pacientes y es sumamente efectivo, funciona. Yo quisiera tocar dos puntitos más para terminar. Este es uno de ellos y tiene que ver con el autoperdón. Quizás una de las cosas más complicadas es alcanzar a perdonarse a uno mismo. Y eso es muy importante, pero perdonarme a mí mismo es abandonar ese resentimiento que yo tengo por el error que cometí y convertirme en una persona autocompasiva, generosa y amorosa conmigo mismo. Para yo poder alcanzar el perdón a mí mismo, es necesario que yo entienda estas tres cosas que están en la pantalla. Que yo acepte mis limitaciones, es decir, no soy una persona perfecta, debo reconocer que eres un ser humano, no eres perfecto y por lo tanto puedes fallar. Y número 3, asumir ese compromiso contigo mismo de perdonar y no de sostener la culpa. Porque como hemos dicho, la culpa básicamente lo único que hace es afectarme y lastimarme a mí. Queridos hermanos, quiero decirles en esta noche que perdonar a los que te han lastimado y perdonarte a ti mismo solo es posible si primero has recibido el perdón de Dios en tu vida. Porque el perdón es un regalo que tú solo puedes dar si primero lo recibiste. Nadie puede dar lo que no tiene. Necesitas haberlo experimentado primero para poderlo compartir después. Yo quisiera leerles este pasaje para terminar porque me parece algo sumamente valioso esta noche, porque estas son las buenas noticias que traigo para ustedes de parte de Dios. Dios está dispuesto a ofrecernos su perdón. Alabado sea su nombre por eso. Porque Él te ama y quiere liberarte de ese sentimiento de culpa ofreciéndote su perdón. La Biblia nos dice en Hebreos 8:12 esta maravillosa promesa: yo les perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Alabado sea Dios por eso. Estas son buenas nuevas de gran gozo.
Estas son buenas noticias para ti esta noche, porque no importa lo que hayas hecho, los errores que hayas cometido, las inclinaciones que tengas hacia el mal, Dios te ama y comprende tu naturaleza humana y pecaminosa. Por eso te ofrece esta noche perdonar tus maldades y nunca más acordarse de tus pecados. Este maravilloso regalo es posible gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. El perdón de Dios para ti está garantizado en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Ese es un regalo que ninguno de nosotros se merecía, pero Dios sabe que lo íbamos a necesitar para ser salvos y para ser sanos. Por eso en esta noche yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que han cometido errores, a todos aquellos que han fallado, a todos aquellos que han pecado, pero que creen en el Señor Jesucristo y aceptan su sacrificio de amor y quieren hoy recibir el regalo del perdón de sus pecados para ser libres de toda pena y de toda culpa. Hay alguien en esta noche aquí que quiere decirle al Señor: Señor, yo acepto a su perdón, necesito su perdón, pecados. Hay alguien en este lugar que quiere darle a Jesús esa oportunidad de entrar en lo más profundo y perdonar aquellos errores y aquellas cosas del pasado. Y a Dios, véngase para acá al frente. Venga al frente. Vengan todos aquellos que necesitan sanar, que necesitan recibir el regalo. Esta es la medicina por excelencia. Gloria a Dios por todos ustedes. No cuesta nada. Es un regalo de Dios para ti, porque ya le costó a Dios la vida de su Hijo amado. Así que es regalo de Dios para todos nosotros. Alabado sea su nombre. Yo soy el primero en estar acá, porque todos los días necesito del perdón y de la gracia de Dios. Yo quiero hacer una invitación muy, muy especial a nuestros amigos que han estado aquí, que todavía no han tomado la decisión más importante de su vida: recibir a Jesús públicamente y entregarle la vida a través del bautismo. Hay un pasaje más ahí que quería mostrarles, pero esto es para los amigos que nos han estado visitando. El apóstol Pedro en una ocasión le dijo a todos sus oyentes que estaban escuchando aquel mensaje: cambiamos a la siguiente vista, pastor, que estaban allí sentados escuchando su sermón, les dijo estas palabras: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Amigos, en esta vamos a tener un lindo programa. Y hay personas que quieren declarar públicamente su fe en Jesucristo y decir: yo quiero esa salvación. Y a mí me gustaría orar por aquellas personas que todavía no han sido bautizadas, pero que quieren públicamente testificar de su fe en Jesucristo. Y voy a orar de una manera especial por estas personas. Quiero invitarlos a que se acerquen aquí de mí para hacer una oración. Ya estamos todos aquí, pero ahora quiero orar por esos amigos. Dios te bendiga.
Alguien más tiene un para que hay otra persona, una parejita mientras Pablito y Mirko, que serán bautizados en unos días también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay alguien más que se quiere unir a ustedes. Este es el momento. Si tus pecados fueran negros, ojos, Dios ha prometido limpiarlos con su perdón y volverlos como blancos. No importa cuáles sean tus inclinaciones, tus errores, Dios te ama y te perdona. ¿Hay alguien más que se quiere unir a este también? Quiero orar por alguien más, por alguna persona que está visitando la iglesia, pero que todavía no ha dado ese paso público de entregar su vida a Cristo y quiere dejar que Dios actúe en su corazón. Vamos a cantar nuestro canto. Y mientras cantamos, si una persona más que se quiere unir a ellos, puede pasar por favor. Pongamos el canto y vamos a orar esta noche. Vamos a hacer una oración muy especial. Aquí está el pastor de la iglesia. Él nos va a ayudar a hacer la oración final. Yo quisiera que agradezcamos a Dios esta noche, porque ha habido sanidad y salvación en nuestra vida. ¿Ven? Muy bien, cantemos lindo canto, déjalo a Dios actuar dentro de ti. Después de este canto vamos a terminar con la oración. Cantemos todos esa canto. Y si alguien más que quiere unirse a este grupo, por favor puede hacerlo también. Bueno, no estamos escuchando, pastor. Vamos a dejar a Dios actuar dentro de nosotros. Vamos a permitir que Él nos ayude a tener una vida diferente. Solamente Cristo puede sanar nuestra mente. Yo no sé cuál es tu dificultad, pero vamos a dejar a Dios actuar dentro de nosotros. Vamos a poner, pastor, gracias. Subámosle el volumen. Bien, déjalo a Dios. Amarre dentro de ti. Déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando dentro de ti. Déjalo a Dios sembrar tanta belleza. Dentro de tu alma crear un espacio para las sorpresas. Dejando a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz. Oh, amor, déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior. Oh, paz, dando amor, déjalo actuar
dentro de ti. Los felicito por dejar que Dios actúe dentro de ustedes. Pastor, por favor, despídanos en oración y ore aquí por nuestros amigos y su decisión. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, que en esta noche tú nos has recordado, Señor, que tú nos has dado el perdón de nuestros pecados. Y así como tú nos creaste en tu imagen, Señor, tú nos has dado el poder de perdonar a los que nos han dañado. Señor, pedimos que tú nos des sanidad de corazón, que des sanidad a nuestras almas, Señor, que nos des el poder a poder llegar al momento donde soltamos nuestra mano, Señor, soltamos las heridas, Señor, soltamos esos sentimientos que hemos sufrido a causa de otras personas, Señor, y que nos des el poder de perdonar de corazón. Estamos aquí, Señor, deseando que dejar ir esos sentimientos, Señor, dejar ir esas memorias, Señor, y queremos, Señor, de verdad, poder perdonar así como tú nos has perdonado a nosotros. Por favor, Señor, sana nuestros corazones, sana nuestras heridas, Señor, y ayúdanos a poder, Señor, seguir adelante. Entonces, Señor, también te damos gracias que han pasado personas, Señor, que desean ser bautizadas, desean entregar sus corazones a usted, Señor, desean, Señor, a recibir la salvación, recibir el perdón de sus pecados, recibir el Espíritu Santo. Te damos gracias por estas 3 almas, Señor, que han pasado, Señor, por Marcos, por Virgen, por Pablo, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo los selle en este momento, Señor, a rumbo a ese momento donde ellos van a dar sus vidas a usted a través del santo bautismo. Ayúdales a prepararse, ayúdales, Señor, a poder tomar todos los pasos necesarios para que se realice su fe en las aguas bautismales. Y, Señor, por favor, acompáñanos a todos nosotros ahora que nos vamos a casa, Señor, a que lleguemos seguros. Pero antes que nos vayamos, Señor, te damos gracias por la comida que has dado, Señor, y que has prohibido, Señor, que sea algo para que nutre nuestros cuerpos. Y finalmente, Señor, no podemos pasar este momento sin darte gracias por todas las mamás en nuestro medio y nuestras propias mamás, Señor, que hoy el mundo hispano celebra el Día de las Madres. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias por el pastor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, amigos, que mañana vamos a seguir a las 7 de la noche. No es tarde para que inviten a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Si fueron bendecidos ustedes hoy, inviten a alguien para que mañana sean bendecidos también. Y recuérdense que tenemos un poquito de comer para que no se vayan con el estómago vacío. Tengan feliz noche y Dios los bendiga.